Y en ese tren de no siempre dejarnos derrotar por las cosas negativas que nos atraviesan y a las cuales enfrentamos con la militancia cotidiana, también nos gusta celebrar las victorias que tenemos. Una cuestión militante también es celebrar las cosas que nos pasan y que logramos y que conquistamos. Por eso que hoy tener acá en el estudio la M740 para nosotros a Facundo Morales es una gran alegría, un orgullo, y bueno, te doy la bienvenida, Facundo, gracias por estar acá. No, gracias a vos, Diego. Feliz de estar con vos acá y con toda tu audiencia. Qué interesante, y lo voy a expresar así. Bueno, está Eugenio Perrone, que está desde San Antonio de Padua, ahí es como los Power Rangers, que estaba ahí el ideólogo Eugenio. Allá en la alta. Hay una cosa interesante, cuando se hablaba de vos, cuando los medios hablaban de vos, hacían tantas construcciones raras, ¿no? Y cómo iban trastocando, bueno, el que hizo esto, el que no hizo lo otro, y yo te veo ahora y confirmo lo que siempre pensé, humano, compañero. Tiene 2 piernas, 2 brazos. Sonríe, compañero. ¿Cómo está? ¿Cómo te trata esta realidad después de haber estado encanado y también esta realidad, digo, la privación de libertad como algo duro, pero la solidaridad también como algo maravilloso, ¿no? Sí, la verdad que me falta tiempo para agradecer a todos y quiero hacer ofensivo a esta emisora, a vos, tu programa, tu equipo, porque bueno, en estas épocas es difícil encontrar quien quiera decir la verdad y que la busque. Entonces es muy cómodo juzgar sin saber o tener intereses del lado de los poderosos, del lado de los que siempre han ganado. Y bueno, nosotros los que como dice la canción, llevamos en andas al ángel de los perdedores. Ahí viene una canción de ella. A veces no tenemos la popularidad de los medios como para hablar, ¿no? Y bueno, emisoras como esta, programas como el tuyo, están a la hora señalada, en el momento indicado, cuando todo es contrario, nadando contra la corriente, diciendo la verdad, y así hay mucha gente que me apoyó, ¿no? Bueno, recién, mientras hacíamos tiempo, empezamos a hablar como de la lucha de clases y le dimos bastante Eugenio con eso. Y ayer leía un poco, o veía de vuelta lo de este texto que hace el Che para Montevideo, en Uruguay, de socialismo del hombre nuevo en Cuba, ¿no? Y cómo él plantea como una cuestión estratégica la construcción del hombre y la mujer nueva. Una de las cosas que siempre te quise preguntar es, desde la FEDE, desde ese arranque de la FEDE hasta Rebelión Popular hoy, pasando por las otras organizaciones que pasaste, y sin hacer amarillismo en una u otra, porque creo que todas habrán sido importantes y todo, ¿cómo te atraviesa la piel esa intención de los pueblos de nuestra patria grande de ensayar el hombre y la mujer nueva? Bueno, digamos, yo nunca negué mi pertenencia a la guerrilla colombiana de la FARC, porque no considero que haya sido un delito estar en la FARC. Fue una organización, porque ya no existe, muy mal señalada, ¿no? Víctima de toda una campaña mediática internacional muy poderosa en contra de ella, pero de mi experiencia en la vida, la experiencia que hice como guerrillero fue vital para mí, la experiencia más importante de mi vida, que me marcó, creo que para toda la existencia, y del cual guardo recuerdos muy hermosos, muy tristes algunos también, pero sí de una gran importancia que lo llevo a flor de piel. Pues es que yo tuve la posibilidad de hacer amistad con la compañera que era la rancha del camarada Manuel. Y contaba cosas
tan interesante, por ejemplo, el rol de los gatos en la guerrilla, ¿no? Que eran los que cuidaban de que las serpientes no se acerquen a las carpas, qué sé yo. Y una de las cosas que me contó y me conmovió tanto es que, estoy hablando de Marulanda, ¿no? Del camarada Manuel, que pasaba horas mirando a los gatos cómo se trepaban a los árboles, ¿no? Y que se reían, ¿no? Esa dimensión de lo humano, de la ternura, incluso en armas, es un capital del cual muchas veces no se habla, pero que hace parte de esa vida comunitaria que en esa experiencia, ¿no? Sí, fíjate que es tan importante la historia y la presencia en la vida colombiana de la guerrilla, que en la selva, habiendo tantos animales, hay muchos que tienen nombres y referencias de la guerrilla. Mira, no sabía eso. Por ejemplo, hay un tipo de hormiga que le llaman las guerrilleras. Mira. Porque andan de a 5 nomás, en comandos pequeños. Y cuando entran en pelea y muere alguna, las que quedan vivas cargan el cadáver de la muerte y se la llevan. Mirá. No la dejan tirada. Mirá. Y andan todas en filita, entonces los campesinos tienen el mismo comportamiento que los guerrilleros. Entonces, las guerreras le llaman así. Mirá. Sí. Es que te voy a tirar ahí un centro para que puedas jugar vos también, porque si no yo me voy a enganchar y no voy a parar más. Ahí vamos a hacer el cambio de auriculares. Y si no te paso el mío, Facu. Ahí. Sí, bueno, tengo varios problemas. Algunos viejos, otros que se fueron sumando en el momento de la detención. Estuve preso también en Bolivia del 2019 al 2020, en ocasión del golpe de Estado de Evo Morales. Yo estaba como fotoreportero ya, cubriendo el golpe de Estado, y bueno, con mis antecedentes, el gobierno golpista consideró que yo era responsable de algún plan de terrorismo, no sé. Claro. Bueno, estuve 13 meses preso allá, me dio COVID, en la primera ola, 2 veces tuve COVID, estuve 4 meses durmiendo sentado contra la pared, porque si me costaba me ahogaba. En una prisión a 4.700 metros de altura donde te falta el aire de forma natural, te falta el aire. Entonces, bueno, complicado eso. Esa combinación de la altura y el COVID me generó hipertensión pulmonar y un problema cardíaco que se llama pericarditis. Y bueno, y después pasaba un problema en el ojo que tengo una pérdida de visión muy grande. Ajá. Que ese también estoy tratando de ver. Facu, una de las cosas que me parecía interesante es a algunos les cuesta creer o entender por qué yo a veces no tenía una relación tan potente con el peronismo como tuvo la generación posterior y la generación anterior, ¿no? Entonces, bueno, yo vivía en Busque, en Loma de Zamora, y había tenido a Dualde de concejal, de intendente, de gobernador. Era difícil ser peronista, ¿no? Porque tenía como la imagen, y el guevarismo aparecía en ese momento como una cosa que dialogaba con nuestra dimensión juvenil, ¿no? Y también aparecía esta idea de que nosotros queríamos parecernos a nuestros compañeros de los 70, ¿no? Que eso, si ellos fueron capaces de hacer eso, después vino por los procesos históricos como una generación que fue laburando la militancia más desde el privilegio, desde el cargo, desde el ser parte del Estado, y con otra perspectiva, ¿no? Yo te veo muy sólido, muy entero, diría con una expresión casi de felicidad, y atravesaste una militancia que tuvo muchos sacrificios. ¿Cómo es ese halo de felicidad que habita
en decidir ser militante y atravesar todo lo que te tocó atravesar? Bueno, en primer lugar yo soy militante de los años 90. Me formé en la resistencia al menemismo. En ese aspecto nunca, yo la etapa de la militancia como funcionario público no la vi ni de cerca. Claro. No tuve oportunidad ni de ver eso. Claro. No, me lo contaron cuando volví. Claro. Por eso me cuesta mucho querer, imaginarme cómo habrá sido todo eso. Aunque todavía se niega algo, ¿no? Un poquito, pero todavía queda una rémora de eso. Yo me formé, digamos, en una militancia de lucha frontal contra la injusticia. Entonces, te imaginas que en la década del 90, que vos la viviste también, yo siempre les digo a los compañeros que vivían de otros países, acá hubo una época en Argentina, en los 90, en que había un city tour de la protesta. Los martes estaban los estudiantes secundarios de protesta, los miércoles los jubilados, los jueves las madres, los viernes, yo no me acuerdo qué otra cosa había, pero vos podías hacer un city tour por la ciudad de Buenos Aires y todos los días de la semana tenías una protesta fija, más las que salían por despido de trabajadores en una fábrica o en otro lado, ¿no? Y entonces la ciudad de Buenos Aires era protestas pequeñas, porque en esa época fue de protestas pequeñas, 50, 100, 150 era mucho, pero por todos lados y en forma permanente. Bueno, todos los que estuvimos en ese periodo nos acostumbramos a una pelea muy desigual, porque éramos muy poquitos, pero de mucho aguante, de mucha resistencia. Claro, claro. Fue muy potente y muy gráfica esta imagen del guardacárcel preguntando usted, Molario, ¿usted tiene algo que ver con el de la bandera afuera? Digamos, ¿no? y ahí una de las cosas que me preguntaba era, bueno, ese amor por el pueblo argentino y por qué volver acá, ¿no? Porque la experiencia en Colombia debe haber generado lazos fuertes y un poco la vida y la muerte y todo ahí. ¿A qué volver? Y en ese volver, cuando llegaste, ¿cuánto de ese militante y de ese tour de protesta habitaba todavía y te hacía sentirte parte de ese otro concepto de patria? A ver. Sí, vos sabés que Colombia es un país muy particular porque la cultura se articula de una manera diferente a la de Argentina. Por ejemplo, nosotros hicimos un movimiento político en los últimos años antes de que se termine la guerra, que se llamó Marcha Patriótica, que acá fue conocido también. Bueno, yo hice reuniones con las comunidades campesinas de la zona donde yo estaba para promover el movimiento de Marcha Patriótica. Y en las reuniones que yo hacía venían los pastores evangélicos. Y bueno, terminamos organizando una delegación para ir a la marcha de fundación de Marcha Patriótica en Bogotá, que fue una marcha de 120.000 personas. Así nació una marcha de 120.000 personas. De la región donde yo estaba salieron aproximadamente unos 4.000, y de esos 4.000, 100 eran pastores evangélicos. Mirá, un fenómeno, ¿viste? Y los pastores, tuve una buena amistad con muchos de ellos y me decían, dice, vos no te vas a morir porque tenés un propósito en la vida. Dice, Dios tiene un propósito en la vida para vos.
Me decían Ellos, los pastores. Bueno, hace mucho las creencias de las comunidades rurales también, ¿no? Que tienen una relación mística con la vida. En verso y vida tintos, levantando el recinto del pan y la